Bien, decíamos en la oración que vamos a hablar de un tema muy delicado y es un tema que trae también muchas discusiones, que hasta separa familias, que corrompe también a personas que fueron llamadas a predicar el Evangelio, y este tema hace que no hagan para lo que fueron llamados. Por eso decíamos que es un tema bastante delicado de hablar, que es el diezmo y las ofrendas. Ese es el tema que vamos a hablar hoy. Así que seguramente si viniste a la clase o si vas a ver este video por internet, seguramente es porque no querés diezmar. Los agarré a todos, ¿eh? No, pero es un tema que es muy delicado, más allá de esto que dijimos, pero en la Biblia está explicado muy claro. Lo que pasa es que hay que buscarlo, hay que desarrollarlo al tema para poder entenderlo bien. Y vamos a comenzar con este tema por lo más importante, que es dónde aparece en la Biblia y cómo está expresado. Vamos a hablar primeramente de los diezmos, que es el gran tema, el tema que trae todo este conflicto, esta controversia entre las personas, de que sí, si no, que te están robando, que no lo tenés que hacer, que sí lo tenés que hacer, que estás obligado. Tantas cosas que vamos escuchando, y la Biblia es bien clara, y creo que con esta clase lo vamos a poder entender muy bien. La palabra diezmo, como dice la placa, aparece por primera vez en la Biblia en Génesis 14. Dice así el párrafo, esto es cuando Abraham ganó una batalla y se encuentra con Melquisedec. Les leo el párrafo y ahora vamos a seguir explicando de qué se trata. Dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos, ahí está la palabrita, de todo. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Fíjense que acá Abraham aparece todavía con el nombre corto, porque después fue llamado Abraham, con la H en el medio. Y esta es la primera vez que aparece la palabra diezmos. La situación es que Abraham venía de ganar en una batalla. Esto fue cuando, en el episodio que está con su sobrino Lot, gana la batalla y se le presenta este Melquisedec. Y vamos a ver quién era este Melquisedec. Es una persona que no aparece mucho en la Biblia y tampoco hay mayores datos, pero los datos que da la Biblia son muy importantes acerca de Melquisedec porque es alguien distinto a todos. Melquisedec claramente es figura de Cristo. Si leemos en Hebreos 7, 2 y 3, nos da una explicación de quién es Melquisedec. Dice: a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia. Está diciendo que Melquisedec significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es Rey de Paz. Y acá hay algo importante, dice que Melquisedec es sin padre, sin madre, sin genealogía y que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Recuerden esta descripción de Melquisedec porque es importantísimo para entender todo esto. Melquisedec lo podemos resumir que es figura de Cristo. Con este texto que leímos recién, semejante al Hijo de Dios, que permanece sacerdote para siempre, que no tiene ni principio ni fin de vida, hecho semejante al Hijo de Dios, lo dice bien claro. Acá entendemos muy bien que Melquisedec es figura de Cristo. Entonces Abraham, en esta línea que es la que siempre usamos en el pizarrón, ahora la hicimos acá en la placa, comenzamos la línea histórica con Abraham. Abraham que se encuentra con Melquisedec. Y acá vemos que el diezmo aparece en donde sale la flecha, en el primer encuentro que tiene Abraham con Melquisedec. Seguimos avanzando. Y acá vemos un periodo de tiempo, el primer periodo de tiempo.
Desde que Abraham habló con Melquisedec y les ofreció los diezmos a él, los diezmos del botín de la guerra, o sea, Abraham no le dio el diezmo de todo lo que tenía, sino le dio los diezmos de lo que había ganado en la batalla. Desde que Abraham le dio el diezmo hasta Moisés, no aparece en ningún lugar más el diezmo. Y este periodo de tiempo son 600 años, y lo explicamos brevemente. Abraham tuvo su primer hijo, como sabemos, a los 100 años, que fue Isaac. Entonces, de Abraham a los 100 años lo tuvo Isaac. Isaac a los 60 años lo tuvo a Jacob. Jacob fue el padre de los 12 patriarcas. Los 12 fueron a vivir a Egipto. Recuerdan la historia, por ejemplo, la de José, que fue a Egipto, y después también sus hermanos y Jacob fueron a Egipto y estuvieron ahí por 400 años. Dentro de Egipto se formó la nación de Israel. Entonces, este periodo de tiempo que va desde Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas y todo el tiempo que estuvieron en Egipto, hasta que Moisés, que ahí lo tenemos marcado, es el que los saca de Egipto, por la gracia de Dios, pero él fue el líder de esto que pasó. En este periodo de tiempo tenemos 600 años. Son aproximadamente 600 años que no se menciona en ningún otro lugar el diezmo, solamente el diezmo que tuvo Abraham con Melquisedec, y sí se menciona uno que fue algo que había prometido Jacob en un momento, que después no se sabe si lo dio o fue una mala manera de hablar de Jacob. Si lo quieren repasar, está en Génesis 28. Jacob menciona el diezmo, pero de una manera extorsiva, diciendo, Dios le había prometido algo muy importante, y él le contesta, bueno, si vos me vas a dar esto, yo te voy a dar el diezmo. Fue la frase de Jacob, ¿no? Después no sabemos si lo dio o no, quedó ahí, y si leen el texto de Génesis 28, van a ver que es el episodio de la escalera de Jacob. Si leen ese episodio se van a dar cuenta que fue una muy mala respuesta de Jacob, así que por eso no lo pusimos en el cuadro. Pero si no fuera por ese episodio, en ningún otro momento se menciona el diezmo. Aparece Moisés. Con Moisés el pueblo es liberado de la esclavitud de Egipto, y Dios le da a Moisés la ley levítica. Ahí tenemos la siguiente sección de la línea histórica, que es la ley, que como sabemos, ya lo hablamos varias veces. La ley va desde Moisés, porque Dios se la da a Moisés, hasta la cruz de Cristo. Ese es el periodo histórico de la ley. Y vieron que Moisés fue quien escribió el Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Ahí, especialmente en Levítico, vemos la ley que Dios le dio a Moisés. Levítico es el detalle, pero a full, de todos los detalles, cada una de las cosas que tenía que hacer el pueblo de Israel fue dada por Dios en la ley, y específicamente en el libro de Levíticos. Se llama Levíticos porque era la ley para los levitas. Vemos ahí Levítico 27:30, dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, que serían las semillas, como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Acá este versículo lo tenemos que tener bien presente. El diezmo de la tierra, así como la simiente, las semillas o el fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Vemos claramente que está dentro de la ley, está en el libro de Levítico, y es una parte importante de la ley de Dios para el pueblo de Israel, esto del diezmo. Seguimos con la siguiente placa y vamos a hacernos la pregunta: el diezmo, este que está hablando en la Biblia, porque a partir de Moisés el diezmo pasó a ser ley. En la época de Abraham hasta Moisés no fue ley, solamente Abraham diezmó, pero cuando comienza el periodo de la ley, esta barrita roja que vemos, ahora sí es ley, con el versículo que vimos anteriormente.
¿Qué era el diezmo? El diezmo era grano, vino, aceite, miel y frutos. Lo vemos en 2 de Crónicas 31:5. Lo confirmamos también que era vino, grano y aceite en Nehemías 13:12. El diezmo también eran vacas y ovejas, según Levítico 27:32, y lo confirmamos en el segundo libro de Crónicas 31:6. Entonces, haciendo el repaso de la lista, era grano, vino, aceite, miel y frutos, y también vacas y ovejas. Eso era el diezmo. No era dinero. Acá lo escribí bien grande para que quede claro de acá en adelante. El diezmo que menciona la Biblia, en ningún momento nos dice que sea dinero. Solamente eran los frutos de la tierra y lo que leímos anteriormente. Los animales y el fruto y las semillas de la tierra. No era dinero, en ningún momento era dinero. Yo no lo anoté acá en las placas que estamos viendo, pero hay una aclaración que también lo menciona la ley, que dice que si alguno, por una cuestión de distancia, no podía llevar el diezmo porque era una carga complicada de trasladar, dice que podía llevar el valor en dinero, pero el valor en dinero era mucho más alto, porque lo que el Señor estaba pidiendo eran lo que vimos en la lista anterior, los frutos de la tierra y los animales, era alimento. En el caso de que alguien no lo pudiera trasladar y se le hacía más fácil llevar el dinero, el valor era mucho más alto. Seguimos avanzando y hacemos la pregunta, ¿para qué era el diezmo? Y las respuestas son 3. Primeramente, el diezmo era para los levitas. Dice así Números 18:24. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda. Por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Esto hace unos días lo estuvimos hablando. Los levitas eran los sacerdotes. Entonces, los sacerdotes eran la única tribu de Israel, de las 12 tribus, que no tenía territorio. Porque ellos eran sacerdotes, estaban mezclados dentro del pueblo. Los demás tenían un territorio específico y estaban divididos o agrupados por familias. Los levitas no, estaban ministrando el servicio al Señor entre todo el pueblo, y ellos mismos no tenían un territorio porque ellos no trabajaban la tierra, no iban a trabajar la tierra porque ellos eran llamados a ser los sacerdotes de Israel. Así que como no tenían tierra, no podían trabajar, y como no trabajaban, ellos recibían el diezmo de todo el pueblo. Otro diezmo, otra parte del diezmo, era para los pobres. Dice así Deuteronomio 26:12. El año del diezmo darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Entonces vemos que aparece nuevamente el diezmo para que esté a disposición de los levitas, como dijimos recién, los de la tribu de Leví, también para los extranjeros, los huérfanos y las viudas, que eran las 3 clases sociales más bajas del pueblo de Israel, los pobres de Israel. Y la tercera es que el diezmo era para las fiestas. Dice Deuteronomio 14:23, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, y el diezmo de tu grano y de tu vino y de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Acá vemos que estos versículos lo pueden repasar después y leer el contexto, pero había fiestas que eran fiestas solemnes para Dios, que eran servicios de adoración a Dios, y también el diezmo era para usarlo para esas fiestas, para que esté a disposición de ese culto al Señor. Estos lo estamos viendo bastante salteaditos porque la ley levítica es algo muy complejo, es muy grande.
Si leen el libro, el detalle más mínimo de lo que tenían que hacer está escrito ahí. Así que nosotros lo estamos viendo como un pantallazo general para que se vaya entendiendo de qué se trata el diezmo. Entonces, repasando, el diezmo era para primero los levitas, que eran los sacerdotes, después para los pobres y también para las fiestas que eran fiestas de culto al Señor. Seguimos avanzando, repitiendo lo mismo. No era dinero. En ningún momento habla de que el diezmo sea dinero. Este texto es conocidísimo, lo habrán escuchado muchísimas veces, está en Malaquías 3. Vamos a ver varios versículos de Malaquías y este dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Este texto es muy usado al momento de la ofrenda, en los cultos, y vamos a tratar de entenderlo juntos. Este es el 3.8. Vamos a leer el 3.9 también. Dice: malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Está hablando Dios a través de Malaquías y dice esto. Volvemos al cuadrito. Melquisedec lo tenemos ahí marcado desde Abraham hasta Moisés, y después de Moisés aparece la ley. En la ley, el diezmo, quien no cumplía con el diezmo, iba a acarrear maldición. Quien no cumplía el diezmo, el resultado iba a ser maldición para él. Por eso lo marcamos en rojo. Esto recuérdenlo bien, ¿eh? Malaquías nos enseña esto. Y vamos a la siguiente placa. Siguiendo en Malaquías, dice: traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Malaquías 3.10, también un texto muy, muy conocido, muy usado para este tema. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Nuevamente, no está hablando de dinero, acá lo vemos claramente donde dice: y haya alimento en mi casa. Pero otra cosa que nos confirma esto es el alfolí. Muchas veces se lo menciona, pero no muchos saben de qué se trata. Y es muy sencillo. El alfolí es un almacén. El alfolí es una habitación que había en el templo para guardar los alimentos. Todos los alimentos se guardaban en un lugar. Ese lugar era una habitación y esa habitación se llamaba alfolí. No era ni un mueblecito, ni una canasta, ni una bolsa. Era una habitación grande donde se guardaba el alimento que estaba a disposición de los sacerdotes, los que trabajaban en el servicio de Dios en el templo, de los pobres y también de las fiestas de culto al Señor. Así que el alfolí es una habitación. ¿Y a quién está dirigida la profecía de Malaquías? Es bien claro el libro, ¿eh? La profecía de Malaquías tiene un autor que es el Señor. Dios habla a través del profeta Malaquías y el destinatario está en el versículo 1 del capítulo 1. Dice así: profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Así que el mensaje que escribe Malaquías en su profecía es de parte de Dios, de parte de Jehová, para Israel. En este caso dice contra Israel por el mensaje que contiene. Así que esto que escribe Malaquías, muchas veces lo escuchamos que está dirigido a nosotros, pero en realidad es palabra de Jehová dirigida al pueblo escogido de él, al pueblo de Israel. Volvemos al cuadro. Y acá llegamos al final de la ley. Lo marcamos en rojo para que quede bien claro. Esto lo estudiamos muchas veces, desde las primeras clases que estamos viendo en el curso bíblico también lo estamos repasando. La ley va desde Moisés hasta la cruz de Cristo. Por eso es tan importante el hecho de que Cristo haya cumplido su misión acá en la tierra, en la cruz. Por eso siempre lo marcamos en el centro de la línea histórica. Jesús le puso final a la ley. La ley termina en Jesús. Comienza en Moisés, Dios se la da a Moisés y termina con Jesús.
Por eso marcamos solamente el periodo que va desde Moisés hasta Jesús como la ley en rojo. Confirmamos esto con el texto de Romanos 10:4. Porque el fin de la ley es Cristo. Ahí está clarísimo. El fin de la ley es Cristo, para justicia de todo aquel que cree. Seguimos y leemos Hebreos 7, 11 y 12. Dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, que era lo que estábamos hablando recién, porque bajo él recibió el pueblo la ley que Dios le dio a través de Moisés, sigue diciendo, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote? Recuerden esto, otro sacerdote, según el orden de Melquisedec. Aparece de nuevo Melquisedec. Y que no fue llamado según el orden de Aarón. Y paramos un momentito acá para explicar esto. El primer sacerdote que vimos en la línea histórica fue Melquisedec, quien fue el que estuvo con Abraham y a quien Abraham le dio el diezmo. Cuando termina ese periodo primero que habíamos visto desde Abraham hasta Moisés, lo marcamos en amarillo, como lo podríamos llamar como ese periodo del sacerdocio de Melquisedec. Con la ley levítica aparece otra orden de sacerdotes, que son los levitas mismos, que son la orden de Aarón. Y este versículo lo dice bien claro. Dice, y que no fue llamado según el orden de Aarón. Sigo leyendo. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Quiero profundizar un poquito más para entender esto. Parece complicado, pero lo vamos a entender. Está hablando de la orden de Aarón. La orden de Aarón era el periodo ese que marcamos en rojo, que era desde Moisés hasta Jesús. Este cambio de sacerdocio es evidente, lo podemos confirmar todo el tiempo con la Biblia, porque Jesús no era levita, no era de la tribu de Leví, no era de la orden de Aarón. Jesús fue llamado sacerdote, pero según la orden de Melquisedec. Vuelve a aparecer este Melquisedec y habla de un cambio de sacerdocio, y también habla este texto de un cambio de ley. Sigo leyendo Hebreos, esta vez el 7, 22 al 25, y acá nos va a quedar bien claro. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. En la cruz de Cristo sabemos que comienza el nuevo pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Hay una lista enorme de sacerdotes de la orden de Aarón, porque claro, iban cumpliendo su sacerdocio durante su vida y muchos murieron durante todo ese tiempo, así que acá lo explica bien clarito. Muchos sacerdotes llegaron a ser, pero debido a la muerte no podían continuar. Y acá vamos a hablar de Jesús. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Quiere decir que no cambia. El sacerdocio de Jesús permanece para siempre y no cambia. Sigo leyendo. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Jesús está vivo para siempre y su sacerdocio, que comenzó en su obra redentora, permanece para siempre. Hebreos 6:20 dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote, para siempre, según el orden de Melquisedec. Volvemos al cuadrito, entonces acá nos queda más claro. Lo que está en amarillo es la orden de Melquisedec, lo que está en rojo es la orden de Aarón, la ley levítica, y Jesús es el que pone fin a la ley levítica y comienza un nuevo sacerdocio que es para siempre, es eterno. Nosotros hoy estamos viviendo en la parte amarilla de la línea histórica, nosotros estamos viviendo en el sacerdocio de Jesús. Entonces, lo que está en amarillo es bendición y lo que está en rojo es maldición. Y lo explico un poquito mejor. Quien no cumplía la ley levítica, quien no cumplía la ley, era maldito, lo habíamos visto en Malaquías. Pero Abraham, él ofrece su diezmo de manera voluntaria, por haber recibido una bendición del Señor. Él decidió ofrendar
y ofrendó de esta manera, dando el diezmo, que es el 10%. Lo hizo de manera voluntaria y fue por la bendición que él había recibido. Entonces por eso lo marcamos en amarillo. Lo que está en amarillo es la bendición. Nosotros estamos en el sacerdocio, como lo estuvo Abraham, de Melquisedec, en la orden de Melquisedec, y Jesús es el gran sumo sacerdote. Entonces él restaura esa orden y volvemos a estar en el periodo de la bendición. Nosotros también lo llamamos la gracia. Hubo un cambio sacerdotal, esto hay que tenerlo bien en claro. Hay un gran cambio en la Biblia, por eso está dividido en Antiguo y Nuevo Testamento. Esto lo tenemos que saber para todo. No vivimos más bajo la ley de los levitas, la ley del pueblo de Israel. Nosotros vivimos bajo el sacerdocio, el sumo sacerdote que es Jesús, y no hay maldición. Y en el nuevo pacto no aparece el diezmo. Esto lo escribí bien grande para que quede bien claro. En el nuevo pacto no aparece el diezmo. Las ofrendas en el Nuevo Testamento. Vamos a hablar de este tema. Si ustedes buscan la palabra diezmo en el Nuevo Testamento, prácticamente no aparece. En todo el Nuevo Testamento no aparece la palabra diezmo, solamente aparece varias veces en el libro escrito a los hebreos. Y principalmente aparece para explicar este cambio de sacerdocio, que era algo muy complicado para entender para el pueblo de Israel, porque toda su historia fue en el sacerdocio levítico. Y explicar que ahora había un nuevo sumo sacerdote que era Jesús era bastante difícil de entender para el pueblo de Israel, para el pueblo hebreo. Por eso, en el libro de Hebreos se habla de este cambio, esta transición de sacerdocio, este cambio de ley, que era bastante difícil para ellos. Por eso, en ese libro aparece varias veces la palabra diezmo, pero en todo lo demás del Nuevo Testamento no lo encontramos en ningún lado. Jesús no enseñó del diezmo, Pedro no enseñó sobre el diezmo, Pablo no enseñó sobre el diezmo, Juan no enseñó sobre el diezmo, y eso nos da la pauta de algo importante. Se habla de la ofrenda. Pablo dice en Corintios, segunda carta a los Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Acá nos está diciendo que lo que damos es una ofrenda, y es no con tristeza, ni que sería no por obligación, lo podemos decir, ni por necesidad, o sea, no esperando recibir nada a cambio, porque Dios ama al dador alegre. Y el dador alegre es quien lo da de manera voluntaria. Solamente quien lo da voluntariamente es un dador alegre. Y acá Pablo está enseñando eso. Acá hay un episodio que explica también Pablo en Corintios, dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, o sea, separe algo de la ofrenda, según haya prosperado. O sea, no hay condiciones. Según haya prosperado, cada uno aparte algo. Sigue diciendo, guardándolo, para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Acá está hablando de una situación particular, que estaban juntando una ofrenda para los hermanos de Jerusalén, que era la iglesia que en ese momento estaba más complicada. Era la iglesia más pobre debido a la persecución. Entonces Pablo lo dice bien clarito. Cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Esa es la enseñanza que nos muestra el Nuevo Testamento. Hoy ofrendamos voluntariamente. Recordemos siempre esto. Ofrendamos voluntariamente. Y no hay maldición. No es como en la ley levítica que si no ofrendabas y si no diezmabas y si no lo hacías como el Señor lo había dicho bien claro, acarreaba maldición. No, hoy no es así. Hoy no hay maldición, estamos bajo la gracia, pero ofrendamos voluntariamente. La iglesia original. Vamos a ver más adelante que mientras estudiamos Hechos de los Apóstoles, o también lo que vimos recién, que la iglesia de Corinto estaba juntando ofrenda para la iglesia de Jerusalén, vemos que la iglesia ofrendaba a otro ministerio. Algo rarísimo, algo que hoy no existe. Nadie ofrenda para otro ministerio. Acá sí, porque se miraba la necesidad de los hermanos y se juntaban las ofrendas para llevarla a otro ministerio que estaba en necesidad. También para los hermanos dentro de la congregación que estaban en necesidad.
se ofrendaba para los hermanos necesitados. Y también vamos a ver que se sostenía a los hermanos que predicaban. Esto lo vamos a ver mientras sigamos estudiando el libro Los Hechos de los Apóstoles. Hoy muchas iglesias lo que hacen es extorsionar, amenazar, o vigilar o controlar. Lo vemos a esto. Te extorsionan diciendo que el diezmo es obligatorio. Te extorsionan diciendo que si no diezmas te va a pasar algo. Eso sería como una amenaza. También te vigilan y te controlan a ver quién diezma y quién no. ¿Cuántas veces escuchamos esto de que tenemos que diezmar porque es la ley de Dios, porque Dios dijo que tenemos que dar el 10% de todo lo que Él nos da? ¿Cuántas veces los escuchamos? Y en la Biblia, si lo estudiamos más en profundidad, se va a confirmar esto que estamos diciendo. En la época que nos toca vivir a nosotros, no hay diezmo, no hay una obligación de dar el 10%. Absolutamente en ningún lugar del Nuevo Testamento se enseña esto. Eso se enseñó bajo la ley levítica para el pueblo de Israel. Así que esta extorsión, esta amenaza de que si no das el 10%, no te va a ir bien, Dios no te va a prosperar y todo eso que se dice, es mentira. Y otro también que no existe en la Biblia es esto de la vigilancia o el control de los diezmos. Díganme si lo encuentran o si recuerdan, ¿en dónde dice la Biblia que hay que dar el diezmo en un sobre y que hay que poner el nombre? En ningún lugar de la Biblia dice que hay que diezmar de esa manera. No existe en ningún lugar de la Biblia esto de poner el nombre del sobre, y si lo pensamos un poquito nomás, ¿para qué quieren el nombre? Lo quieren para vigilar y para controlar, porque hay que saber quién diezma, la congregación tiene que saber, como si Dios no supiera quién está ofrendando. O seguramente hay una lista de las personas que llevan adelante la iglesia, en donde aparecen quién diezma y quién no. Hay otras iglesias que consideran que no es miembro alguien que no diezma. Están creando la obligación de diezmar, como si fuera una cuota societaria, que era lo que hablábamos hace unos días. ¿Cómo puede ser que alguien no sea miembro de una iglesia porque no diezma? Es increíble. En la Biblia no existe esto, pero lamentablemente en muchas iglesias sí existe. Y esto del diezmo también es un tema bastante delicado, porque cuando uno ofrenda en la iglesia, sabemos que las iglesias están exentas de impuestos y todo esto que es medio legal, pero muchas veces se junta mucho dinero que no tiene ningún control, tampoco tiene ningún impuesto y no tiene ningún control del Estado. Es plata en negro y plata en efectivo. Y esto lleva también a que haya bastante corrupción, porque nadie sabe cuánto se diezma y tampoco nadie sabe para dónde va el dinero. Muchas veces yo escuché de iglesias de otros países en donde los narcotraficantes las utilizaban para lavar plata. ¿Cómo podían hacer para ingresar dinero dentro del sistema? A través de las iglesias, como una donación, porque como en las iglesias no hay control, es una buena manera de hacerla entrar de nuevo y lavar el dinero a través de las iglesias. Acá en Rosario hubo un caso medio conocido también hace un tiempo atrás, de que un pastor fue a comprar autos 0 kilómetros a una agencia, eran varios autos 0 kilómetros, y fue con billetes de 10, de 50 y de 100. Esto llamó mucho la atención, porque la manera que las ofrendas llegan y los diezmos llegan a las iglesias es así, con billetes chicos. Y llamó mucho la atención esto de ir a comprar varios autos 0 kilómetros, con una bolsa, una valija enorme lleno de cambio. Y esta es una manera que yo la quiero usar para aclarar este tema, de que no hay un control. Entonces muchas veces esta falta de control del Estado sobre las ofrendas y los diezmos, no estoy diciendo en ningún momento que el Estado lo tenga que controlar, pero esta falta de control hace que haya muchos deslices, vamos a decir, en el manejo de la ofrenda y de los diezmos, entre comillas. Podemos decir que el diezmo, vamos a la siguiente placa, el diezmo no está vigente. En la actualidad el diezmo no está vigente. No hay ninguna obligación de diezmar, porque en la Biblia
nos está enseñando que nosotros estamos viviendo de la cruz de Cristo para acá. O sea, ahí vemos la barrita blanca arriba. Jesús como nuestro sumo sacerdote, quien intercede por nosotros ante el Padre, y Él es según la orden de Melquisedec. No hay maldición para quien no diezma. Esto quiero que quede bien claro. El diezmo no está vigente, no hay maldición para quien no diezma. La ofrenda sí es un compromiso voluntario y personal, la ofrenda para la iglesia. Cuando leamos Hechos de los Apóstoles, cuando terminemos todo el libro, más adelante cuando estudiemos las cartas de Pablo, vamos a ver que siempre se menciona la ofrenda, no el diezmo. Y la ofrenda sí es un compromiso voluntario, personal, ante Dios y ante la iglesia, primeramente, ante la congregación. Esto sí lo enseña la Biblia. La ofrenda sí la vemos todo el tiempo en el Nuevo Testamento. El diezmo no. Y quiero hacer esta aclaración para cerrar. Es una posibilidad de que, por ejemplo, alguno de nosotros decida usar la manera esta del diezmo, del 10%, como una ofrenda. Pero quiero que lo entendamos así. Si, por ejemplo, nosotros decidimos en nuestro corazón, de manera voluntaria, dar el 10%, por ejemplo, de nuestro sueldo, eso está bien. Cuando es voluntaria, es de corazón y cuando nace de nosotros mismos. Es la misma manera que pasó con Abraham. Si lo hacemos así, lo que podemos decir es que nosotros estamos ofrendando el 10%, para que se entienda mejor. Nosotros usamos esta cuentita matemática del 10%, que es el diezmo, para ordenar nuestra manera de ofrendar. Esa puede ser una posibilidad, y está bien. Puede ser el 10, el 15, el 8, el 20, el 30. Cada uno dispone en su corazón lo que quiere dar para el Señor. Cada uno lo decide. Pero no es ninguna obligación. No hay ninguna obligación, no hay ninguna necesidad de cumplir con el diezmo de manera religiosa, porque nosotros no estamos bajo la ley. Cada uno puede decidir ofrendar como quiera. No hay ningún tipo de problema. La Biblia nos enseña a ser generosos. También la Biblia nos enseña de que es muy difícil que el rico entre en el cielo. Y cuando hablamos del rico, está hablando del acumulador, de quien acumula riquezas. Si nosotros entendemos de verdad qué es el Evangelio, nos vamos a dar cuenta bien claro que no necesitamos o no debemos acumular riquezas, porque si nosotros tenemos para dar. Tenemos para dar el Evangelio y también tenemos para dar cubriendo las necesidades primeramente de los hermanos, pero también de la sociedad toda. Así que es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos, es muy difícil que un acumulador, que una persona que no da, una persona que es avara, es muy difícil que entre en el reino de los cielos. Y el Señor nos enseña a ser generosos mediante la ofrenda. Cada uno, como decía Pablo, según haya prosperado, en la medida de sus posibilidades, está diciendo, cada uno puede ofrendar al Señor a través de la iglesia y a través de uno mismo. Uno puede llevar su ofrenda a un familiar que está en necesidad, a un conocido, pero también dentro de la congregación. Y la congregación, como hablábamos la semana pasada, tiene que reflejar que esa ofrenda que se junta tiene que tener como único destino la predicación del Evangelio. El único destino de la ofrenda en la iglesia es la predicación del Evangelio de las distintas maneras y de una manera sencilla, humilde, sin extravagancias, que era lo que veníamos hablando estos días. Así que de esta manera terminamos esta charla sobre la ofrenda y el diezmo. Hoy en día el diezmo no está más vigente, como lo vemos ahí en la placa, y lo que sí está vigente es la ofrenda generosa, comprometida, voluntaria y personal de nosotros para con Dios. Nos comprometemos a esto, a enseñar lo que vemos en la Biblia. Así que me pareció interesante plantearlo de esta manera y estoy seguro que muchas veces habrán escuchado que le piden el diezmo, pero muy pocas veces lo habrán visto desarrollado de esta manera. Y esto está en la Biblia, está a disposición de todos. Quien quiera saber la verdad del diezmo está en la Biblia, así que esa fue nuestra idea de presentarlo de esta manera. Muchas gracias a todos, Dios los bendiga.